privilegio conocerte. No, gracias, bro. Y realmente agradecemos que hayas venido a El Salvador, mexicano de nacimiento y orgullosamente mexicano. Así es, la verdad es que estamos agradecidos con el Señor. No es la primera vez que vengo a El Salvador, he venido muchas veces, pero nunca se había comparado este viaje tan increíble. Número uno, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que me da la oportunidad de viajar ahora de la mano de mi esposa. Eso para mí es una gran bendición. Yo siempre que me hablaban para un trabajo les decía, yo no te cobro por lo que sé hacer, te cobro porque me estás robando tiempo de mi familia. Y mira, la verdad es que Dios ha sido muy bueno y me permite seguir de luna de miel con mi esposa. Y con tu esposa estaremos hablando más adelante, porque qué impresionante testimonio de familia. Esto es un proyecto de familia, ¿no? Sí, y sí, es algo Señor. que... Pero tú vienes a Cristo escuchando una canción de Marcos Witt. Él te regala un cassette que anduvo por ahí en el vehículo y de repente lo pones y ¿qué pasó? Fíjate que yo ya llevaba varios congresos trabajando con Marcos Witt y había algo que me impactaba mucho de su vida. Yo estaba acostumbrado a trabajar profesionalmente, pero yo veía algo en su vida que era algo, el amor, que era a mí algo difícil de entender porque era muy delicado al dirigirse conmigo, siempre con mucho respeto, pero sobre todo con amor, y ese amor me llamó mucho la atención en la vida de Marcos Witt. Y terminando uno de los congresos, él me dijo, Rubén, quiero regalarte algo muy, muy especial para mí. Y bueno, en ese momento en mi corazón dije, pues ha de ser un cheque, ¿no? Pero la verdad es que me dio un disco y me dijo, yo quiero que lo escuches en algún momento. Y en ese momento salí, lo eché al baúl del auto y pasaron como 4 meses que nunca lo escuché. Y curiosamente cuando había en México hay un lugar que se llama Periférico, que siempre hay tráfico. Iba yo manejando y dije, a ver, quiero escuchar el disco de Marcos Witt. Ya me había acabado toda la biblioteca de mi música. Lo pongo y curiosamente todos los CDs empiezan en el track 1. Pero aquí no empezó en el track 1, empezó en el track 4, con el canto de 100 ovejas. Yo nunca me imaginé sentir lo que sentí esa noche. ¿Qué sentiste? Sentí que Dios estaba vivo. Yo sabía de un Dios crucificado. Yo sabía de un Dios que había dado la vida por mí, pero no sabía de un Dios que estaba vivo. Y en ese momento el Señor me estaba ministrando, iba manejando, y yo me acuerdo que la gente se me quedaba viendo como, este pobre hombre acaba de perder a su familia, a su mamá, se murieron todos, algo grave le pasó, porque yo iba verdaderamente quebrantado por el Espíritu Santo. Entonces llego y llegué tocando el claxon, la bocina del auto, sale mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Jesucristo es real. Yo llegué así vuelto loco y mi esposa siempre tan amorosa me dijo, sí, gordito, pues claro que sí. Le dije, no, esto no se puede quedar así. Entonces en ese momento decidimos buscar del Señor. Yo ya tenía mucha influencia del cristianismo por medio de la vida de mi hermano Álvaro, pero no había vivido una relación personal con Dios. Entonces en ese momento empezamos a buscar dónde congregarnos, presentamos a mi hijo que tenía, no sé, como 1 año de nacido, y decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo. Gloria a Dios. Y fue algo verdaderamente hermoso, sin que nadie me hablara, solamente el Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa vida producir para el mundo, la farándula? Háblanos cómo es ese mundo lleno de luces, lo que nosotros a veces ignoramos. ¿Qué pasa allá afuera? Fíjate que hoy, de acuerdo a la vida que llevo actualmente, me da mucha lástima. Y me da mucha lástima porque en su momento, pues es una gran emoción hacer conciertos para 35,000 personas, ¿no? Donde sale el artista, y eso es algo que a mí me impacta muchísimo porque
Yo estaba acostumbrado a que el artista salía y 35,000 personas gritaban y coreaban sus canciones y aplaudían y no dejaban de aplaudir. Y todo se reducía a una triste habitación de un hotel, en una soledad donde mi vida no tenía rumbo, no tenía sentido. Y dije, bueno, sí, pues está bien padre los conciertos, pero ¿y luego qué sigue? Pues estoy en una habitación donde estoy cayendo en una depresión tal que ya no quiero seguir viviendo. O sea, yo ya no quiero esta vida. Y entonces eso me impresionaba tanto que ahora cuando le hablamos a los jóvenes, le hablamos a los matrimonios, decimos, qué increíble que la gente aplaude por minutos a un artista y nosotros somos incapaces de aplaudir y dar una alabanza al Rey de Reyes. De repente nos tienen que decir, levanta tus manos. De repente te dice, ¿por qué no le aplaudes al Señor? Siendo que para un artista lo hacemos, pero encantados de la vida. Claro. Y la verdad es que yo me gozo y gracias a un proceso que el Señor me hizo pasar, fue instintivo lo que yo empecé a hacer. El amor del Señor, cuando tú lo tienes ya marcado en tu vida y en tu corazón, lo haces como un bebé, ¿verdad? Yo me imagino un bebé que empieza en una forma instintiva a buscar los brazos de la mamá. Yo empezaba a buscar los brazos del Padre, ¿no? Y eso la verdad ha sido de mucha bendición para mi vida. ¿Cómo empiezas en este mundo de la producción musical? La mezcla, ¿en qué momento te das cuenta que naciste para esto? Fíjate que yo no nací para esto. Bueno, mi mentalidad no era mezclar. Yo estaba yo soy egresado del Politécnico Nacional y mi trabajo era ser ingeniero de mantenimiento. O sea, a mí siempre me ha gustado la electrónica, pero nunca, sí me encantaba la música. Vengo de una familia de músicos tremendos a nivel mundial. Y siempre tuve gusto por la música, pero eso no era mi motivación principal. Yo dije, no, lo mío es arreglar máquinas. Y en esa época, pues no fue el ingeniero y el dueño del estudio dijo, Rubén, yo necesito grabar. Estaban los mejores músicos de México, los mejores jazzistas. Y en ese momento, pues me dijo, ¿tú puedes grabar? Le digo, pues yo conozco todas las máquinas. Yo sé cómo operar las máquinas. Pero pues si quieres te ayudo a salir esta noche. Era una grabación en la noche. Y bueno, empecé a grabar y los músicos dijeron, oye, pues padrísimo. Yo dije, no, pues ya mañana viene el ingeniero titular, yo no voy a seguir grabando. Me dice, por favor, síguete. Y yo creo que los planes de Dios son tan perfectos y tan hermosos que yo nunca me imaginé que estuviera mezclando. Entonces, pues me gustó, pero dije, bueno, tengo que prepararme mucho. Terminé mi carrera, pero trabajaba en la mañana en el estudio, estudiaba en las tardes y estudiaba toda la noche, mezclando, entendiendo conceptos, preguntando a ingenieros, tratando de superar. Y así empecé prácticamente por accidente. Y entonces, bueno, pues ya que seguí grabando, pues de repente llegaban artistas donde decían, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu trabajo, ¿te puedes venir conmigo a las giras? Y curiosamente mi primer trabajo fue con Ricky Martin. Entonces yo me acuerdo que iba un ingeniero increíble, para mí era un ambiente y un mundo completamente diferente. ¿Te gustó desde que entraste en ese mundo? A mí siempre me gustó la música, pero no sabía que estaba llamado para eso. Entonces, pues para mí también fue una gran sorpresa y una gran bendición, porque nunca me imaginé que Dios me bendijera tanto por ese lado, ¿no? ¿Cómo es producir con tu hermano? Híjole, mucha exigencia. Álvaro me ha enseñado lo que es la pasión por la música. Independientemente hablando del Señor, esa pasión y ese coraje para hacer las cosas con excelencia. Muchas veces en las noches trabajando con Álvaro no simplemente era creativo, sino era una pelea de talentos y de criterios y que hay veces que eran noches muy difíciles, pero yo creo que esa madurez y ese amor por lo que estábamos haciendo nos llevó a entender el respeto. Y entonces ya después fue muy cómodo porque él me respetaba y yo lo respetaba como, pues, mi jefe, ¿no?
Claro. como mi autoridad y me decía, ¿tú qué opinas de esto? No, pues con todo respeto pienso esto y él también es una persona muy abierta a cualquier comentario y la verdad es que para mí fue una gran bendición, mucho aprendizaje con mi hermano. La verdad es que ha sido increíble trabajar con él. Y mira, Rubén, ¿se puede ser cristiano en ese ambiente? Fíjate que sí. Te comparto esto, les quiero compartir esto. Yo en un momento de mi vida decidí servirle al Señor con todo mi corazón. Y al principio la verdad me costaba mucho trabajo porque dije, Dios, tú me estás diciendo una cosa, pero yo creo que no es por ahí porque pues tú quieres lo mejor para mí. ¿Por qué me quieres quitar de esta área de confort? ¿No? Y yo me acuerdo que estaba programado para una gira con Shakira a Brasil y cuando les dije, discúlpame, no puedo ir, pues ya te imaginarás la que se armó, ¿no? O sea, me dijeron que era un antiprofesional, que no les podía dejar eso, que en fin, yo creo que estaban muy en su derecho. Claro. Pero mi convicción siempre fue muy, muy fuerte. Y los dejaste con todo listo ya. Sí. Yo creo que fue una falta de respeto también de mi parte, pero yo creo que cuando el Señor te habla, claro, no hay nada que te estorbe. Y sí, hoy por hoy digo, wow, me salvé de que no me ahorcaran, ¿no? Pero yo creo que el Señor te sustenta cuando tomas una decisión. Estos artistas que vemos en la televisión, tan millonarios, famosos, ricos, ¿realmente son felices? Pues basta verlos, ¿no? Basta ver su vida. Yo me pongo muy triste cuando veo a un artista completamente exitoso, aterrado antes de salir a un escenario. Eso a mí me impacta mucho porque, pues yo antes de moverme, nos levantamos y mi esposa me ha enseñado que lo primero que tengo que hacer es orar al Señor. Y eso nos da mucha fortaleza para sobrepasar cualquier circunstancia en el día y profesionalmente también. Creo que cuando pones a Dios por delante de todo lo que tú estás haciendo, el Señor te respalda en donde quiera que estás. Y la verdad es que sí me da mucha tristeza ver la vida decadente de algunas personas, que yo creo que si ellos conocieran a Jesucristo, sería una gran diferencia su vida, así como lo ha sido la mía. Claro. Ahora tu vida en Cristo es totalmente diferente, cambiada ya. Sí, ha sido procesada. Yo creo que hubo una etapa de mi vida donde era un cristiano nominal. Un cristiano que yo sentía que cumplía con el Señor. Sentía que era mi área de confort, que estaba sirviéndole al Señor. Pero el Señor conoce realmente nuestros corazones. Y la verdad es que un testimonio muy, muy grande que yo siempre daba con Álvaro en los conciertos con Rescue Band era que el motor de mi vida era mi familia. Que el motor, que lo que más amaba en esta tierra era mi esposa. Hace aproximadamente 20 años a mi mamá le hicieron un trasplante de hígado. Y eso para la familia fue algo terrible porque pues es tu mamá, claro, ¿no? Y hace 20 años atrás la tecnología y la medicina era otra. Entonces cuando le dicen, señora, le tenemos que hacer un trasplante y la verdad es que no sabemos si sobreviva, pues a la familia nos golpeó muy fuerte. Y cuando yo voy a donarle sangre a mi mamá, me dicen, pásele por favor, ¿quiere el doctor hablar con usted? Entonces ya me siento y me dice, es que no hemos podido darle su sangre a su mamá, yo iba como donador de mi mamá. Y me dice, porque usted acaba de salir positivo en una prueba muy específica, que es hepatitis C, el virus de hepatitis C. Yo en ese momento no lo entendí, dije, bueno, pues seguramente pues todo el mundo le ha dado hepatitis, ¿no? Creo que con dulces y descanso se soluciona todo. Me dijeron, no, es que para eso no hay cura, ese virus se encarga en destrozarte el hígado y pues te mueres. Y para mí fue algo que me derrotó en ese momento. Yo me sentí que realmente ya no podía seguir, que
yo sinceramente hasta al Señor le pregunté, Señor, ¿dónde estás? Claro. O sea, ¿por qué yo? Y ¿sabes qué? Que te entra humanamente mucho coraje, porque de repente ves a gente malhechor, Sí. ¿no? A gente asesina, a gente que es mala. Dices, ¿por qué ellos están sanos? ¿Y por qué me está pasando a mí? Pero en ese momento yo no entendía los procesos de Dios. Y bueno, me empecé con un tratamiento y yo recuerdo que ese tratamiento te inyectabas un tipo quimioterapia en las piernas, que recuerdo perfectamente el nombre, que se llama interferón alfa 2B. No se te olvida. Jamás se me va a olvidar. Fue 1 año y medio de tratamiento, inyecciones en las piernas, un día sí, un día no. Pero lo curioso es que médicamente no podías levantarte al otro día. Pero la misericordia del Señor fue siempre a mi favor. Yo me levantaba con ganas de servirle al Señor. En ese momento estábamos haciendo un disco de Rescue Band que se llama Sueños. Es, creo, uno de los más importantes de Álvaro López. Y fue algo impactante porque yo estaba dando el corazón para el Señor. O sea, sí me sentía mal, tenía fiebre, bajé 30 kilos o no sé cuántos. Bueno, ya los recuperé, gracias a Dios, ¿no? Pero la verdad es que no fue fácil, pero yo decidí servirle al Señor con todo mi corazón. Y eso estuvo en mi corazón todo el tiempo. De hecho, ese era mi testimonio, servirle al Señor, y ante cualquier circunstancia por la cual yo estuviera pasando, yo quería servirle al Señor hasta que Él dijera, Rubén, pues vente ya, o llegó el momento de que estés en mi gloria. Pero ese era mi testimonio, y yo decía, yo no sé el Señor cuándo me va a sanar. Yo sé que en algún momento de mi vida lo va a hacer. Claro. Y ¿sabes qué? Que yo he visto a gente paralítica pararse en su silla de ruedas, a gente que le han detectado cáncer terminal y al otro día no tiene nada, a gente que le han quitado un pulmón y en la siguiente radiografía tienen 2 pulmones. Yo lo he visto. Sin embargo, el Señor no hacía mi milagro en ese momento. Entonces, para mí era una pelea impresionante, porque decía, Señor, yo te estoy sirviendo, yo te amo, Señor, sobre todas las cosas. ¿Por qué no estás haciendo ese milagro en mí? Pero el Señor tenía algo muy especial en mi vida. Decía, yo me acuerdo que Dios ponía en mi corazón, me decía, Rubén, yo te quiero a otro nivel de fe. Amén. Y era algo impresionante, porque yo decía, Señor, yo sé que tú sanas, yo sé que tú haces milagros, no lo has hecho en mí, pero yo sé que lo vas a hacer. Así es. Y eso era una motivación muy fuerte. Y es aquí donde viene tu esposa, ¿no? Alguien a quien amas con todo tu corazón. Miriam, ¿verdad? Sí. Miriam está con nosotros. Y en este lapso que viene, vamos a conocerla. ¿Cómo es que una esposa puede estar en momentos difíciles justo cuando puede abandonarte y cuando otros pueden dejarte? Tú que ahora puedes decir que disfrutaste de esa vida del espectáculo, andando para arriba y para abajo, rodeado de jóvenes, qué sé yo, pero que puedes decir que todo lo que tienes es gracias a Dios y a una esposa. Y me empecé a sentir mal, y resulta que yo estaba haciendo una producción para Amistad Cristiana de Puebla, y entré en coma en mi departamento. Entró un alumno, iba a tomar clases y se dio cuenta que yo estaba tirado en el departamento, habló una ambulancia y me llevaron, y fíjate que empezó el proceso del Señor de una forma tan perfecta. Yo no me acuerdo de muchas cosas, lo que sí les puedo decir que cuando una persona está en coma sí escucha. Yo estando en coma escuchaba muchas cosas. ¿Y la recuerdas todavía? Sí, por supuesto. Recuerdo cada instante de lo que yo viví.
Yo creo que ese era el amor de Dios, que me estaba enseñando su poder. Y los médicos se quedaron sorprendidísimos porque le hablaron a mi esposa para decirle que por favor fuera a despedirse de mí, porque yo estaba en coma y ya no le iba a pasar la noche. Sin embargo, por las cosas del Señor o por lo que ustedes lo quieran nombrar, mi esposa no pudo ir esa noche porque teníamos ya muchos problemas económicos de tal forma que estábamos perdiendo nuestra casa. El banco ya tenía una orden judicial para una orden de desalojo, echarnos de la casa. Entonces mi esposa tampoco podía dejar eso a un lado. Fue al juzgado y se fue al hospital. Y los médicos pues dijeron, este cuate no se murió. Pero se sorprendieron tanto que cuando llegó mi familia, empecé a entrar en sí. Inclusive le hacían el comentario a mi esposa, le decían, ¿sabe qué? No cabe duda que es su familia y no cabe duda que este hombre los ama. Porque yo me acuerdo que mi esposa me empezó a acariciar y yo abrí los ojos y cuando la vi, ella estaba muy espantada porque no sabía ante qué situación se iba a enfrentar. Pero yo la vi y me acuerdo perfectamente que toqué su cara y le dije, mi amor, te ves hermosa. Esa era mi naturaleza, eso era lo que el Señor quería para mi vida. Claro. Y mi esposa les puede compartir lo que vivía cuando fuiste a verme al hospital, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿cómo? Entender y reaccionar mentalmente. Yo creo que estaba como aturdido. No sé qué proceso sea cuando sales de un coma. Uh-huh. Pero me costó mucho trabajo y en ese momento los médicos no sabían ni qué hacer conmigo. Dijeron, este hombre no sabemos qué tiene, ¿no? Entonces mi esposa toma la decisión de llevarme a hospitales de alta especialidad, donde ya estaban ahí esperándome los directores de trasplantes, hepatólogos, gastroenterólogos, gente muy especializada. Y cuando yo llegué estaba completamente descompensado, estaba terrible, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos al momento de que ven mis laboratorios dicen, ¿sabes qué? No entendemos qué haces tú vivo. O sea, no lo entendemos, tú deberías de estar muerto. Y pues nosotros en la desesperación le hablamos a mi equipo de médicos que estaban llevando mi enfermedad esos 18 años. Entonces, ese médico no estaba en México, llegó uno del equipo y dice, ¿sabes qué, Rubén? Urgentemente necesitas un trasplante. Y eso es una noticia terrible. ¿Sabes qué? Que yo ya había vivido lo que es un trasplante en la vida de mi mamá. Entonces yo ya sabía el tipo de operación, todo lo que conlleva, muchas cosas yo las sabía. Entonces cuando me dicen eso, pues yo prácticamente me estaba muriendo. Entonces, ¿un trasplante de hígado? Un trasplante de hígado. Eso no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil simplemente por la complicación de la cirugía, la complicación de todo el proceso preoperatorio y postoperatorio. Y lo caro que es. Sí, es sumamente caro y más en México que... Sí. Y los doctores te dicen, tenemos en espera 20,000 personas como donantes y hacemos 40 operaciones al año. Eso significaba... Pues una probabilidad nula prácticamente. O morirte. Fíjate que empezaron a suceder, yo creo que todo empezó a revolucionarse a mi favor. Hay un protocolo que hacen ellos para ver si eres candidato, porque no cualquier persona la meten a un trasplante. Y ese protocolo dura 1 año. Sin embargo, ellos me lo hicieron en 2 días. En 2 días. O sea, eso es una cosa insólita, ¿no? Sin embargo, yo estaba muy agradecido con los médicos y obviamente las facturas de hospital eran unas cosas terribles. Y ahí, en ese punto, te das cuenta quiénes son tus amigos. Sí, gracias a Dios me di cuenta. Y la verdad es que no lo recuerdo con tristeza, ni con rencor, ni con odio, mucho menos eso. ¿Hubo gente que te dio la espalda? Pues sí,
simplemente todos me dieron la espalda. Después de andar produciendo por todos lados y que eras famoso y que todos querían grabar contigo, hoy no te buscaban. Porque simple y sencillamente estabas necesitando una mano amiga. Sí, pero yo creo que los planos de Dios eran esos. Que nos estaba enseñando a depender de Él. Porque sucedían cosas muy extrañas. Yo le hablaba, fíjate que yo siempre he tenido muy buena relación con pastores, con gente, con artistas, con mucha gente. Creo que me considero algo sociable. Y curiosamente todo el mundo se dio la espalda, ¿no? Pero en ese momento, les soy honestos, ya 2 que 3 sí los quería matar, ¿no? Decían, no es posible que... Estos se mueren. Sí. Déjenme salir de estas y los voy a corretear. Y Miriam. Ahí surge la mujer de guerra. Ahí surge la mujer de oración. Y dobla rodilla. Sí. No te queda otra más que orar por tu equipo. Exactamente, agarrarme del Señor. Y cuando le hablaron para lo del hígado, pues no teníamos nada. O sea, yo vendía quesos, de puerta en puerta tocaba para sacar para comer. O sea, ya no teníamos ni teléfonos, ni línea de teléfono, ni internet, no teníamos nada. Eso es tocar fondo. Sí, no, totalmente. Porque yo no podía aparte trabajar porque a mi esposo le daban encefalopatías. La encefalopatía es cuando el hígado está cirrótico, el amonio se va al cerebro, entonces se le olvidaba quién era, dónde estaba. Era terrible, se quería aventar de la ventana, entonces tenía que estarlo cuidando las 24 horas del día. Entonces cuando se dormía o estaba tranquilo me salía a vender quesos para poder comer, darle a mis hijos de comer. Y así pasó el tiempo y cuando le hablaron para el hígado, pues nos habían dicho, tienen que tener mínimo 80,000 pesos, en México son 80,000 pesos. Y pues no, o sea, no teníamos ni 5 pesos, pues menos 80,000. Entonces yo le hablé a una vecina, le dije, préstame 200 pesos para gasolina. Le hablaron a mi esposo para un hígado. Me prestó lo de la gasolina, me quedé con 50 pesos y fuimos al hospital. Y dije, pues vamos, ¿no? Pero yo estaba segura, dije, Señor, si es el tiempo tuyo para mi esposo, tú vas a abrir las puertas del cielo. Tú vas a ver cómo le vas a hacer. Y ya nos fuimos muy tranquilos, nerviosos, porque digo, es un momento que pues puede ser que vivas o no vivas, o el órgano sea tuyo o no sea tuyo. Pero en el otro aspecto yo estaba muy tranquila. Entonces nos fuimos al hospital, llegamos, en ese momento pues mi esposo se puso una bata, se quedó en urgencias y ya todo lo demás dependía a partir de ese momento de mí. Claro. O sea, él ya no podía hacer nada. Entonces yo me fui a la esquina del hospital y me agarraba del internet de ahí, empecé a pedirle, yo creo que le escribí como 80 personas, pidiéndoles, suplicándoles prestado para poder tener para los medicamentos. Y pues yo no los culpo, al contrario, yo doy gracias porque pues nadie tuvo. Y yo dije, bueno, yo estaba muy tranquila y el doctor estaba muy molesto. Y dice, ¿cómo es posible que no tengan el dinero? El órgano ya es tuyo y te quedan 2 horas porque los órganos tienen cierto tiempo de vida antes de que ya no sirva el órgano para ponérselo al paciente, al que lo va a recibir. Entonces me escribía el doctor y me decía, te quedan 2 horas. Y así pasaba el tiempo, yo hablaba y nadie me prestaba, te quedan 40 minutos. Y yo, Señor, tú nunca llegas tarde. Si es de ti el momento, tú me abres mis puertas. Para no hacer el cuento largo, llegaron una persona que no conocía por parte de mi cuñado y nos prestó una tarjeta ilimitada, de crédito ilimitado, y con esa compré los medicamentos, los catéteres y los metí a quirófano. Entonces ya lo operaron, lo metieron, todo. Entonces, cuando dieron la vuelta a la camilla para meterlo al quirófano, yo dije, pues era un momento en que no sabes si vas a volver a verlo, pero mi fe estaba puesta en el Señor. Le dije, vete tranquilo, al ratito nos vemos. Y ya, me di la vuelta, me fui y llorando dije, Señor. Y hay un momento en que el hospital te entrega la ropa de Rubén y ahí van sus zapatos en una bolsa. ¿Qué haces con esa bolsa? Pues esa bolsa, como yo me dormí en el piso, en el área de urgencias, pues los tenis eran mi almohada, o sea, toda esa bolsita era mi almohada. Entonces yo me llevé mi Biblia, me llevé mi lamparita del celular y una colcha. Entonces me tapaba todo, así hacía como una casita y con la luz de mi celular alumbraba mi Biblia y me ponía a leer, me ponía a orar, me ponía a declarar. Y en los tenis de mi esposo, lo que me dieron, que eran mi almohada, yo con mi mano derecha todas las noches declaraba, decía, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que mi esposo va a salir caminando sobre estos tenis. Y todas las noches declaraba, todas las noches.
pero creyéndolo, porque para mí es bien importante que lo que pidas, como dice la palabra, lo creas, para que veas la gloria del Señor y ver los milagros en tu vida. Y así pasaron los días y cuando, perdón, me hablaron, la cirugía iba a durar aproximadamente 6 horas, pues ya llevaban 10 horas, 11 horas, 12 horas, y yo ya estaba, dije, Señor, por favor, o sea, nadie me daba información ni nada, y sale el doctor, me dice, ¿sabe qué? Venga. Entonces ya lo veo a lo lejos, se quita la gorrita de cirugía, y se me queda viendo, y se queda viendo su reloj. ¿Sabe qué? Traiga a sus hijos, está muy grave, no llega a la noche, se está muriendo, o sea, sus riñones se tronaron, se le reventó la vena porta, se estaba desangrando, 120 paquetes de sangre le pusieron, y me dice, no hay esperanza, o sea, está muy grave. Me quedé en shock así, dije, no, dije, este es un engaño del enemigo, pero no porque estuviera loca ni me estuviera engañando, sino que yo sabía que el Señor estaba ahí, estaba conmigo, y si ya me había conseguido el dinero, había permitido que ese órgano fuera para mi esposo y no para las otras 2 personas, el Señor tenía un plan para mi esposo. Entonces yo empecé a arrebatar las promesas y a orar y a clamar a Dios otra vez. Y yo sabía que él iba a estar bien, pero mis ojos, otra vez como lo que me pasó anteriormente, entraba a la sala, lo veía, una máquina asistía a sus riñones las 24 horas del día, tenía aparatos en las piernas, aparatos por todos lados. Entonces, efectivamente, lo que yo veía coincidía con lo que el médico decía, pero mis ojos de la fe, lo que yo sentía dentro de mí, me decía que eso era momentáneo, que la gloria venía después y yo seguía creyendo. Y yo seguí creyendo, seguí declarando, seguía ayunando, ayunando a fuerza porque no tenía para comer allá, pero yo seguía en oración, en ese esfuerzo, en ese seguir la lucha. Y después pasaron los días y mi esposo empezó a estar mejor, empezó a reaccionar, le quitaban un medicamento, le quitaban otro, le quitaban la sonda y le empezaron a quitar muchos de los aparatos que tenía hasta que lo pasaron a piso. Entonces ya estábamos en piso, ya dormía yo en un sillón con él en el cuarto y de repente estábamos muy contentos, muy tranquilos y de repente entra el médico y nos apaga la televisión del cuarto y dice, señor López, tengo que hablar con usted. Su hígado, su cuerpo está rechazando el hígado, está teniendo un rechazo masivo del órgano y mi esposo se puso blanco, se puso muy mal, empezó a llorar, se puso muy mal, dijo, es que yo no he pasado por esto, para esto, y le digo, no. Digo, este es un engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos en gozo, porque estás aquí, porque no te has muerto. Le digo, y vamos a seguir orando. Y empezamos a clamar en la habitación, a romper, a estar orando. No sé cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Sí, estuvimos clamando, orando hasta que nos entró gozo y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, llegan todos los médicos, eran como 25 médicos. Llegan felices, hasta nos despertaron, estábamos acostados. Señor López, es usted la mejor noticia del instituto ahorita. Y nos quedamos así. Sus niveles de la nada están estables. O sea, está aceptando su cuerpo el órgano. Le digo, ya ves, le digo, es solo creerle al Señor, es creerle a Él, ver con los ojos de la fe, no con tus ojos físicos. Y yo seguía y el Señor cada vez me reiteraba que ese era el camino. Y ya le entró mucho gozo a mi esposo y estábamos sorprendidísimos. Entonces, Dios te regresa a tu esposo después de guerrear de rodillas. Te lo regresa al hogar y ahora te lo regresa a la vida. Sí, después de verlo casi muriendo, a pura intercesión de una mujer que lo ama y se aferra a él para tenerlo en su hogar y tenerlo vivo. No por otros medios, sino que a través de la oración a Dios. Rubén, este hombre no se puede morir. Eso dijo el médico, ¿no? Fíjate que es muy fácil decir que uno vive por la gracia de Dios. De repente estamos acostumbrados, al menos yo estaba acostumbrado a hablar con algunos clichés cristianos, ¿verdad? Pero cuando yo iba entrando al quirófano y mi esposa les habla del lado de la familia, del lado, pero yo quiero hablarles hoy del lado de la persona que está a punto de perder la vida, al lado de la persona donde no tienes absolutamente ya nada.
Y recuerdo perfectamente que llegaron los médicos a presentarse y me dijeron, Rubén, te vamos a dar 5 minutos en un cubículo para que te pongas a cuentas con Dios. Cuando me dijeron eso, a mí me puse pálido, me entró mucho miedo. Yo estaba sumamente nervioso porque sucedían muchas cosas. Yo siempre he creído que cuando Dios te abre puertas, eso viene de Él. Pero sin embargo se cerraban puertas, ¿ves? Entonces ahí yo tenía mucha duda, tenía mucho miedo. Pero cuando me dijeron, te vamos a dar esos 5 minutos para que te pongas a cuenta con Dios, yo experimenté algo que es lo que les quiero compartir. Yo no sé por lo que estén pasando, yo no sé por lo que tengan que pasar, pero yo reconozco que me equivoqué y le fallé al Señor y le fallé a mi esposa. Pero ahí entendí que cuando Dios te quiere levantar, no importan las circunstancias. Y yo siempre oraba al Señor y le decía, Señor, usa mis talentos, usa mis manos, usa mi vida, Señor, para que seas glorificado. Pero ¿sabes qué? Esos 5 minutos en los que yo estuve a solas con el Señor, mi oración se empezó a cambiar. Se empezó a cambiar de tal forma que dije, Señor, es que ahora sí no tengo nada que ofrecerte, Señor. Claro. Lo he perdido todo. Perdí la dignidad, perdí la salud, no tengo familia. A pesar de que el Señor me estaba mostrando su amor y misericordia en la vida de mi esposa, yo tenía muchos miedos todavía. Sin embargo, el Señor me empezó a hablar a mi corazón y me dijo, Rubén, bástate en mi gracia. ¿Sabes qué? Que cuando Dios te habla de esa forma, yo me estaba cimbrando. Dije, Señor, pero es que no tengo nada que ofrecerte, Señor, ya lo perdí todo. Y me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí fue cuando el Señor tenía el verdadero control de mi vida. Amén. Y ¿sabes qué? Terminé de orar, dije, Señor, tienes toda la razón. Ahora voy a ir en paz, porque sé que tú estás conmigo. A pesar de que mi carne, mi humanidad me decía, ¿sabes qué? Vas al matadero, nadie sabe si vas a salir. Sin embargo, cuando entro, me dicen los médicos y dicen que todo lo que sucedió, que se me reventó la vena porta, empecé a perder sangre. No me imagino el momento. ¿Sabes qué? Les voy a decir de qué consta esta cirugía. Yo estoy abierto de aquí a acá. Te meten una máquina y te levantan las costillas, así. Porque el hígado está aquí y el corazón está aquí. Entonces el hígado está conectado al corazón. Y dicen que cuando se revienta esa vena porta, ya no hay nada que hacer, porque es una de las venas principales del hígado. Y los médicos me cuentan, ¿sabes qué, Rubén? Estábamos en la cirugía y cuando sucedió esa desgracia, porque para ellos es una desgracia, clínicamente es Morir. pues lo sentimos, se hizo todo lo posible, te cierran y se acabó. Se acabó todo. Pero a nosotros nos llamó mucho la atención que tu doctor dijo, ¿sabes qué? Este hombre no se puede morir. Y eso, ¿sabes qué? El Señor me marcó de tal forma que dije, Señor, todo lo tenías perfectamente calculado, ¿no? Y hay veces que nuestra situación o nuestra necesidad nos rebasa, ¿no? Hay un ejemplo que yo vi que es increíble. Tu necesidad y tu desierto es de esta forma. Cuando tú ves a tu desierto fijamente, pierdes la noción de todo lo que Dios tiene para ti. Te fijas en tu necesidad, te fijas por tu circunstancia, pero estás perdiendo la bendición que viene delante de ti. Y entonces llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Toda esta circunstancia no me interesa porque yo sé que en el Señor tengo algo mucho más grande adelante. Y el Señor empezó a hacer cosas increíbles, cosas sobrenaturales. Les platicaba hace un momento que el Señor empezaba a multiplicar la comida en la habitación del hotel. Empezábamos a experimentar a
sentir al Espíritu Santo de tal forma que olíamos un aroma diferente. Yo nunca había vivido eso. Yo estaba... La verdad es que es un dolor muy grande. Hay personas que no son capaces de tolerar y ese era uno de mis miedos. Yo tengo el umbral del dolor muy pequeño. O sea, con cualquier cosa me lastiman. Y yo decía, si con una muela siento que me están arrancando la cara, ¿qué va a pasar con una cirugía de esa magnitud? Sin embargo, el Señor hasta de eso tuvo el control. Yo les puedo decir que no recibí un dolor tan grande, yo partido a la mitad. Y mira que tenía 52 grapas. 60. Bueno, ya me aumentaron 8, no sabía. Es que yo las conté. Pero, o sea, 60 grapas en el abdomen es una cosa terrible, ¿no? Sin embargo, pues la gracia de Dios, cuando el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Y entonces hay veces que las circunstancias, cualquiera por la que tú vas pasando, cuando tú le entregas tu vida al Señor, el Señor empieza a revolucionar las cosas. Y lo que era una terrible circunstancia, un terrible desierto, empiezas a vivir milagros tan inesperados y tan sobrenaturales. Mi esposa tiene tantas cosas que contarles de milagros. Creer en el Señor es lo más increíble, porque cuando estaba mi esposo en la cirugía, yo en tantos momentos de oración, el Señor te habla de una o de otra forma. Entonces yo tuve una visión preciosa que veía en una como cama alta. Estaba mi esposo acostado con la cabeza de este lado, lleno de médicos alrededor. Yo estaba parada de este lado y enfrente de mí estaba Jesús, que sobresalía de todos los doctores. Y resplandeció una luz blanca hermosa y se me quedaba viendo. Entonces acercaba a mi esposo y me decía, Jesús, con esta mano, con la derecha, la metía al cuerpo de mi esposo y me decía, me llevo el pecado, me llevo la inmundicia, me llevo la enfermedad. Y lo aventaba. Y con la izquierda me decía, con esta hago un pacto nuevo con él, deposito una nueva vida, un nuevo órgano y hago un pacto. Y salió una luz así increíble de su cuerpo. Y entonces yo sentía, o sea, yo estaba tan agradecida porque sabía que el creer en el Señor era lo mejor que me podía pasar, porque Él me hablaba. Yo sentíamos su olor, el olor del Espíritu Santo en la habitación, lo sentíamos ahí con nosotros y era algo increíble. Y cuando pasaron los días, estaba tan grave mi esposo que me dijo la doctora, ¿sabe qué? Necesito que me compre esta medicina. Y resulta que era un medicamento que cuesta el equivalente a, ¿cuánto en dólares? Como 60,000 pesos. Como $3,000. Pero si yo no tenía ni $1 para comer, pues menos iba a tener tanto dinero. Pero yo sabía que el Señor estaba conmigo, entonces yo subí a la habitación, encontré a mi esposo queriéndose arrancar los tubos, la bata, todo, y yo dije, ¿qué pasó? Y me dice mi esposo, es que te pidieron el medicamento y yo tengo que salir a conseguir dinero. Y yo le dije a los médicos, todo lo que pidan, dígamelo a mí. Él no puede hacer nada, entonces yo era la encargada. Entonces, bueno, le dije a los doctores, él se iba a ir a hemodializar porque sus riñones no funcionaban. Entonces le dije, mira, ahora me lo dejan como estaba, yo estoy consiguiendo el dinero. Y le dije a mi esposo, yo te garantizo delante del Señor que antes de que salgas del hemodiálisis yo voy a tener tu medicamento aquí. El Señor sabe que tienes 2 horas para ponértelo, si no, esto no va a tener éxito. Le digo, el Señor nunca se equivoque, nunca llega tarde. Entonces se fue y yo me bajé por el elevador y me encontré a la esposa de otro trasplantado y me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, bien, gracias. Y tú me dice, ya me voy, ya dieron de alta a mi esposo. Le digo, qué bueno. Me dice, ¿tu esposo cómo está? Le digo, bien, nada más que le pidieron otra vez el Simulec. No me digas, sí, bueno, adiós, adiós. Entonces me bajé a orar a la sala de hemodiálisis y ya se habían llevado a mi esposo, ya lo estaban hemodializando. Yo empecé a clamar y dije, Señor, le quedan 40 minutos y sigo sin el medicamento. No les miento, no pasaron ni 10 minutos y baja del elevador la señora y me dice, toma el medicamento de tu esposo. Me lo dio, nadie regala $3,000 así nada Gloria más a Dios. porque... Ese fue un milagro. Sí, o sea, milagros así increíbles y mucha gente que estaba en terapia intensiva con sus familiares me decían, es que yo quiero eso que tú tienes. Le digo, es que solamente es creer en Él, pero créele, o sea, no es un Dios que promete y que dice que no va a cumplir, igual no es hombre para mentir, créele.
Entonces yo empezaba pues por todo el hospital a decirles que creyeran en el Señor, porque el Señor hacía grandes milagros. Y ya pasaron los días y entonces llegó el momento que, bueno, a mí me decían, pasa a trabajo social para que vayas abonando, porque teníamos gastos médicos mayores, pero no tenía convenio con el hospital donde lo trasplantaron. Entonces yo tenía que ir pagando. Entonces pues yo, como no tenía ni un quinto, pues yo me hacía la desentendida, porque no por querer hacer trampa, sino que no tenía el dinero para acercarme a la caja. Y entonces, pues llegó el momento que lo dieron de alta. Dijo, pues ya vaya a pagar su cuenta, o sea, ya lo demos de alta. Pues bajo y mi esposo estaba nerviosísimo. ¿Y con qué vamos a pagar? ¿Y qué vamos a hacer? Le digo, tú tranquilo. Le digo, el Señor tiene el control de todo. Me bajé, fui orando en la escalera y de repente llego con el señor de la caja, le digo, oiga, un favor, la cuenta de la habitación 404. Ah, sí, ya se va, sí, qué bueno. Ay, sí, yo por dentro, ay, Señor, ayúdame, Señor, tú tienes el control. Bajo y ya empiezo a ver en la computadora el estado de cuenta y ya me sella el ojo y me dice, tenga, no es nada, su seguro pagó. Y mi seguro no tenía convenio con el hospital. No pagué ni un peso. Y era un trasplante, o sea, un trasplante en un hospital particular allá te sale alrededor de 5 millones de pesos. O sea, el equivalente a cuánto. Ayúdame a hacer el cálculo. A $2,5 millones. Wow. Más o menos. O sea, ¿de dónde? Y ahí no me acuerdo cuánto salió en ese hospital, pero el señor se encargó de hasta del más mínimo detalle. Entonces me subo corriendo a la habitación y mi esposo estaba blanco. Le digo, ya está, ya, no pagamos nada, el seguro pagó. Y se quedó helado, me dice, vámonos, vente antes de que chequen. Antes de que nos descubran. Sí. Entonces ya voy con la enfermera, le digo, señorita, ya está el pago, ya le llama al camillero para que nos vayamos. No, entonces se le queda viendo a mi esposo, sí, dice, pues ya puede caminar, ¿no? Sí, pues ya váyase caminando. Y se acuerdan que les comenté que todas las noches oraba sobre sus tenis, de que él iba a salir caminando sobre esos tenis. Pues así salió, caminando sobre esos tenis, donde todas las noches declaraba que él iba a salir caminando. Pero yo lo que quiero invitarles es que crean en las promesas del Señor, que todo lo que pidan, que todo lo que declaren, que todo lo que decreten, lo vean hecho, porque Él dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Y todo le creí hasta lo que no podía ser cierto que pasara, todo lo creí y el Señor me ha devuelto mucho más de lo que yo pedí, de lo que yo solamente quería que me devolvieran mi vida, lo que era mío, lo que el Señor me había dado por gracia. Pero el Señor me ha devuelto mucho más de lo que yo pedí. ¿Por qué? Porque creo en Él con todo mi corazón. Y yo lo que quiero decir es que cualquier problema que tengan en su pareja, en su matrimonio, que cualquier cosa que no toleren de su esposo, o al revés, los esposos de la esposa, pues no se quejen, no busquen otra persona, porque ya les arte. Oren por su pareja, oren de rodillas por su pareja. Si el Señor es el que instituyó el matrimonio, Él tiene el poder para tiene la solución para que tú puedas arreglar cualquier problema dentro de tu matrimonio y en cualquier área. El Señor es más grande que cualquier problema. Eso es lo único que yo quiero decir, que no tiren la toalla, que sigan luchando, perseverando y creyendo en las promesas del Señor. Rubén, hay gente que está ahí pasando por una situación similar a la tuya. Tú ya lo viviste. ¿Qué puedes decirle? ¿Hay esperanza todavía? Mira, ¿sabes qué? Yo les comentaba que yo sabía que había destruido de tal forma que no me sentía ni siquiera digno de regresar. Yo dije, Señor, destruí de tal forma que esto ya no tiene remedio. Y yo creo que los planes de Dios son completamente distintos a los que nosotros podamos llegar a tener. Y Dios no actúa de esa forma, porque Dios dice que todo nos ayuda para bien. Cualquier circunstancia, cualquier proceso del que puedas estar pasando en tu matrimonio, nada es suficiente para dejar de seguir buscando al Señor. Nosotros pasamos por un proceso bien difícil, pero somos agradecidos con el Señor, porque de tal forma el Señor actuó en nuestras vidas que nos llevó a otro nivel, ¿sabes? Pudimos entender que la gracia de Dios se renueva día a día. Y que a pesar de cualquier cosa por la que tú puedas estar pasando, el Señor te conoce y no lo vas a sorprender.
El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe el proceso en el que tú estás pasando. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que le entregues tus cargas al Señor. Porque pasarla tú solo es una tragedia y no lo vas a poder hacer jamás. Naturalmente no somos capaces de sobrepasar ciertas circunstancias, pero en el Señor sí. Y ¿sabes qué? Hoy soy tan bendecido que el respeto de mis hijos sigue intacto. Tengo un hijo de 21 años casi. Y fíjate, yo quiero hacerte una pregunta. Yo no sé por el proceso con el que tú estás pasando, pero yo en mi momento yo decía, yo me imagino a mi hijo cuando tenga que hablar o tenga que castigarlo en cierto momento de su vida y le diga, ¿sabes qué? No vas a hacer eso. En ese momento a mí me daba mucho miedo porque dije, mi hijo me va a decir, ¿tú quién eres para decirme cualquier cosa, no? Después de todo lo que había hecho. Pero ¿sabes qué? Hasta eso el Señor cuidó el corazón de mis hijos. Y hoy por hoy puedo hablar con mis hijos con la misma autoridad de un padre que el Señor levantó. Y ¿sabes qué? No me avergüenzo de todo lo que viví. No me avergüenzo porque el Señor fue el que me levantó. El Señor es el que hoy por hoy está delante de mí y el que a pesar de cualquier circunstancia, en el Señor todo es posible. Eso es lo que yo les puedo decir. Él te retribuyó el doble, Él te devolvió con creces. Sigues haciendo lo que amas hacer. Tienes a tu esposa, una mujer de guerra, y están dedicados a sus hijos, ¿no? Ahora, y a llevar este mensaje a otros sin temor alguno de contar de dónde vienen, ¿no? El Señor levanta lo menospreciado. Y en ese momento donde la basura nadie quiso recoger, el Señor fue el único que fue capaz de escuchar mis plegarias, de escuchar el corazón de mi esposa, de escuchar nuestra necesidad. Y sabes que el Señor es el único que te va a levantar. No esperes absolutamente nada de lo que te puedas arrepentir. Entrégale tus cargas al Señor. El Señor te va a levantar. Te lo digo porque mira nada más dónde nos ha puesto el Señor. Y sabes que el Señor no se queda con nada. El Señor nos ha restituido y nos ha multiplicado una bendición tal que ahora ya empecé a trabajar. Donde todo el mundo me dio la espalda, ahora la gente me está volviendo a hablar para trabajar. ¿Los has perdonado? Por supuesto que sí. O sea, en sí, porque les comentaba que en ese tiempo sí quise ahorcar a 2 que 3, ¿no? Porque es natural, te entra un coraje, te entra humano, muchas ¿verdad? cosas, sí. No tengas miedo a sentir, no tengas miedo a llorar, no tengas miedo a enojarte con la vida. Ten ese coraje de agarrarte de la mano de Dios. ¿Sabes qué? Yo quisiera cerrar con algo. Es bien fácil abrir puertas. Te lo digo porque yo las abrí. Yo servía al Señor con todo mi corazón. Sin embargo, empecé a abrir puertas de una u otra forma. Y hoy por hoy se ha convertido, yo quiero que tomes a tu esposa y la hagas tu primer amor. Que de hoy en adelante tu esposa sea tu mejor amiga, tu amante y tu confidente. Yo te digo que el Señor nos espanta de todo lo que existe en tu corazón. Y Dios te va a respaldar. Y cuando tengas una debilidad, es de hombres levantarte y orar con tu esposa. Y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Necesito que oremos. Mi amor, estoy entrando en pornografía. Mi amor, estoy abriendo ciertas puertas que necesitamos que el Espíritu Santo haga un plan B en nuestras vidas. Pero cuando tú le entregas tu debilidad al Señor, entonces empiezan a suceder cosas increíbles. Pero entonces te empiezas a convertir en un cómplice de amor con tu pareja. Ajá. Y hoy por hoy, o sea, podremos estar bajo cualquier circunstancia. Mi esposa me conoce tal que de repente me dice, mi amor, ¿estás bien? Sí, mi amor.
Ya hasta miedo me da, ¿ves? Porque ya cuando me preguntes, ya hasta miedo, así, ¿me supo algo? ¿No? Pero hay veces que sí tengo necesidad y estoy pasando por una depresión, estoy pasando por la circunstancia que sea y, mi amor, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí. Y nos ponemos a buscar del Señor. No hay mejor medicina que eso. No hay mejor restauración en tu matrimonio que estar buscando del Señor. Claro. Así es el Señor de maravilloso. Rubén, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Es una bendición para nosotros. Sabes que he venido muchas veces a El Salvador, pero entendemos de que nada es casualidad. Los planes de Dios son hermosos. Y hoy Dios nos trajo a este lugar. Y nuestro corazón siempre que salimos es para bendecir. Eso es nuestra motivación de nuestro corazón. Siempre, Señor, usa nuestras vidas. Queremos ser de bendición, Señor. Donde quiera que pisemos, sé tú quien pise delante de nosotros. Amén. Y Dios es tan bueno que los bendecidos somos nosotros. Sí. Nos regresamos tan bendecidos, tan agradecidos con el Señor y tan agradecidos con gente como ustedes, tan hermosa, tan amorosa, que nos han abierto las puertas de su corazón, las puertas de su casa y nos han servido con tal humildad que nosotros regresamos tan bendecidos y tan agradecidos con ustedes y con el Señor. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Miriam, esta es su casa. Muchas gracias. Aquí les esperamos siempre. Han sido de tremenda bendición para nuestras vidas. Gracias. Miriam, bendiciones. Muchas gracias. Les esperamos tener pronto, una vez más, encantados. en El Claro que Salvador. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Rubén y Miriam nos compartieron tremendo testimonio y esperamos que haya sido de impacto para sus vidas también. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.